con los reinados del sur. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y cuando nos relata todos estos eventos, pues la palabra sigue y vamos a ver hoy lo que ocurrió después de ese capítulo 17. Dice que en el reino del sur, en el capítulo 19, empieza a hablarnos acerca de todo lo que pasaba en el reino del sur. Habían unas situaciones que se estaban viviendo también allí porque ellos también estaban siendo atacados y querían ser conquistados por ese reino que ya se había conquistado, al reino del norte. Pero hubo un rey del que hablan acá que se llamó Ezequías, que puso su confianza ¿en quién? En Dios. Él puso su confianza en Dios. Por esa época fue que los asirios tomaron el pueblo de Israel y se llevaron a la gente de allí deportada. Mientras este rey Ezequías reinaba en Judá, en Jerusalén, hizo lo bueno delante del Señor, el Señor le dijo pues que ellos iban a estar cubiertos por él fue, batalló, hizo todo lo que el Señor le dijo que debía de hacer para que el pueblo no fuera llevado cautivo, así como fueron llevados los del reino del norte. Y ese rey, dice la palabra del Señor, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y de ahí en adelante sigue contando la historia que mientras él hizo lo bueno ante los ojos del Señor, murió y luego de su muerte reinó su hijo, que se llamó Manasés, que hizo lo que ofendía a Dios. Este rey hizo lo que ofendía a Dios. ¿Cómo lo hizo? Una de las cosas que hace 8 días nos invitaba a pensar Ricardo era acerca de quién es tu prioridad y quién ocupa el primer lugar y quién ocupa la exclusividad de nuestras vidas, que debía de ser Dios. Resulta que este rey lo que hizo fue construir altares a otros dioses. Él empezó a construir altares a cuanto Dios se le atravesaba, dioses paganos, porque su papá Ezequías los había quitado y él dijo, no, vamos a reconstruirlos. Y fue tanto así que este hombre, siendo rey de Judá, hizo también una diosa, una esfinge de una diosa, un altar de una diosa en el templo del Señor. La diosa Acera. La puso en el templo del Señor. Y este hombre hizo todo lo malo delante de Dios. Todo lo malo. Murió de una forma terrible y reinó su hijo que se llamó Amón. Y este hombre también hizo como su papá, lo malo ante los ojos del Señor. Y esta historia la contamos porque nos gustaría también que ustedes fueran y se deleitaran en la palabra para encontrar historias que lo ponen a uno a soñar y también lo recrean para uno ver todo lo que ocurría en esa época y poder entender la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces este hombre, Amón, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, siguió el camino de su papá, él no hizo ningún cambio. Pero llega el hijo de Amón, siendo un niño pequeño, después de su papá haber muerto, haber sido matado por sus propios ministros, por aquellos que estaban a su lado, lo mataron y luego ellos también fueron muertos. Eso es una cantidad de tragedias de muerte. Pero llega su hijo, un niño de 8 años. Y les invito para que leamos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Todo lo que hizo este rey joven, lo vamos a encontrar en el 22 y 23. Vamos a ver en el capítulo 22 de segundo libro de Reyes lo que nos dice sobre este rey.
Dice la palabra del Señor. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y entregado a sus porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarle a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Gilquías le dio al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han encontrado el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Jicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías el ministro personal. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se han encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Hace que Gilquías el sacerdote, Jicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que han leído del rey de Judá, al rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu verdad. Esa verdad que es para nosotros también hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes y nos recuerdas lo que ya se nos ha sido enseñado.
Te pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón, que la meditemos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Uno escucha este relato y pues todos esos nombres tan extraños, como tan raros, como que hacen ahí, ¿cierto? Pero hay una verdad acá en esta historia de este rey joven. Y fue que este rey se encontró con la palabra. Se encontró con la palabra, hizo el mejor descubrimiento de su vida. El mejor. Así como cuando los grandes científicos se han encontrado con que ahorita vamos a llamar esto la ley de Newton, o han encontrado cosas como por qué el magnetismo de la Tierra, que ya existen, pero que se los han encontrado y les han podido poner un nombre. Así le pasó a este rey. Se encontró con lo mejor que podía encontrarse, con la palabra. Y la palabra, al encontrarnos con ella, debe despertar en nosotros sentimientos profundos y cambios reales. Sentimientos profundos y cambios reales. Y quiero invitarles para que veamos esos sentimientos profundos y cambios reales que nos muestra este texto, empezando en pensar quiénes somos antes de encontrarnos con la palabra. ¿Quiénes somos nosotros antes de encontrarnos con la palabra? Sobre Josías, que nos dice que era un rey muy joven, era muy joven. ¿Cuántos años tenía cuando empezó el reinado? 8 años. Un niño. Un niño. Además, era un niño que ya no tenía papá. O sea, esa parte de guía se perdió, de entrenamiento, se perdió porque su papá había muerto. Él era un niño educado en una condición de realeza, seguramente tenía muchos maestros a su alrededor y tenía a su mamá que estaba caminando con él. Dice el texto que Josías era un niño huérfano de padre. Pero aún como huérfano de padre, Josías hizo lo que agradaba a ¿quién? A Dios. A Dios. Siguió el ejemplo de alguien que no fue su padre. Siguió el ejemplo de ¿quién? De David. De David, de quien se decía que había sido el mejor rey. El rey modelo. Él no siguió el modelo de su papá, sino el modelo de un rey que decían que había sido el mejor. Y había sido el mejor porque había caminado con Dios. Había caminado con el Señor. Josías entonces tuvo un buen modelo. Antes de encontrarse con la palabra, miró un buen modelo a seguir. Y dentro de ese modelo a seguir dice que ¿qué hizo Josías en esa época? A sus 18 años mandó a quitar todos esos dioses, altares, templos, todo eso que había traído su abuelo y su papá habían traído al pueblo. Porque el modelo de David era monoteísta, solamente seguía ¿a quién? A Dios, a Jehová, a Yahvé. Solamente a él. Dice el texto que Josías no dejó de hacer nada de lo que conocía de David. Siguió su ejemplo derechito, derechito, sin cambiar nada de lo que David ya había enseñado. Entonces, lo primero que vemos de Josías antes de encontrarse con la palabra era que él tenía un buen modelo a seguir. Un buen modelo a seguir. ¿Qué tan buen modelo es usted a seguir? O tal vez somos un modelo como el papá y el abuelo de Josías. Josías siguió un buen modelo.
O la pregunta también puede ser otra. ¿Qué modelo sigue usted? Hoy en día tenemos muchos modelos a seguir, que aparentemente son buenos, pero que distraen la mirada ¿de quién? Del único Dios verdadero. Entonces hay quienes siguen a personajes porque hablan muy chévere, porque se desenvuelven muy bien, porque es que habla tan bonito, pero nos desvía del modelo que debemos seguir. Entonces, ¿qué modelo seguimos nosotros y qué modelo somos nosotros para otros? Josías siguió un buen modelo. Entonces, antes de encontrarse con la palabra, siguió un buen modelo. Antes de encontrarnos con la palabra, o antes que otros se encuentren con la palabra, qué tan buenos modelos somos nosotros para ellos. Lo segundo que pasaba con Josías antes de encontrarse con la palabra era que hacía cosas buenas. Él hizo cosas muy buenas. Él quitó entonces todos esos dioses que sus antepasados habían puesto y también quitó la diosa Acera del templo del Señor y mandó a hacer una reconstrucción, a organizar el templo, la casa de Dios, de ese Dios a quien David servía. Eso era bueno. Dice que él era un hombre correcto. ¿Cuánta gente correcta encontramos nosotros en la vida? ¿Encuentran ustedes gente correcta a su alrededor? Mucha. Yo he escuchado mucha gente decir, no tiene al Señor, pero es que es tan buena gente. Es tan buen papá, es tan buena mamá, es tan buen trabajador. Moralmente hay mucha gente correcta afuera y de pronto a nuestro lado. Pero dice que Josías hizo purificar el templo del Señor como un acto de cosas buenas que hace. Y me recordaba también eso a Pablo. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo en el Nuevo Testamento? Que él también estaba haciendo supuestamente lo correcto ante los ojos de Dios y estaba matando a quienes, a los cristianos. Pero él estaba convencido y seguro que estaba haciendo lo correcto. Pero también me recordaba a otro personaje de la historia muy importante para nosotros que se llamaba Martín Lutero. Él decía que él estaba haciendo lo correcto y un día se encontró con la palabra del Señor y dijo, ¡ah! No, no es tan correcto, ¿cierto? Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y hay mucha gente afuera que moralmente puede hacer muchas cosas buenas sin encontrarse con el Señor. Recordemos que hasta acá Josías estaba siguiendo un buen modelo, que era el modelo de David, pero estaba siguiendo a David. El texto sigue diciéndonos, y aquí es donde el texto nos muestra eso que debe hacer la palabra en nosotros, conmover nuestros sentimientos de la manera más profunda, pero también nos invita a hacer cambios. Dice que en ese trabajo que se estaba haciendo, que Josías estaba realizando, pues tenía unos trabajadores allá en el templo y como Josías estaba haciendo lo correcto, entonces quería que también se pagara lo correcto. En todo ese trabajo que se estaba realizando allí en esa época, resulta que en toda esa restauración dice que se encontraron ¿qué? Un rollo. Encontraron un rollo y cuando uno lee, pues le informe que van a llevarle a Josías es que, rey, ya hicimos lo que tú nos mandaste. Se le pagó a los trabajadores, así como tú dijiste que había que pagar porque es lo justo, era lo correcto. Pero ¿cómo te parece, rey, que en medio de todo eso se encontró el rollo? Entonces uno dice, ay, Dios mío, qué descubrimiento. Era el descubrimiento más especial, aunque no era raro. Dicen los cronistas que para en la época era normal
encontrar cajas o rollos protegidos dentro de los ladrillos de las construcciones, porque quienes hacían reformas o construcciones guardaban los planos y una crónica de quién hizo las cosas, para que quien fuera a hacer una renovación se diera cuenta de la historia que tenía ese lugar. Ahorita no los guardamos en las paredes, pero sí se guarda en otros lugares como la curaduría, ¿cierto? Aquí los que saben de construcción como Agustín saben que ya hay un historial en otros lugares donde nos dicen qué ha pasado con ese lugar, si se ha llevado la información. Pero en ese momento guardaban planos y escritos de la historia para que supieran qué había pasado en ese lugar, qué reformas se habían hecho, cómo se había organizado. Y resulta que se encontraron con el rollo. Entonces fueron y se lo llevaron al rey. Pero cuando lo leyeron se dieron cuenta que no era cualquier rollo, que ese rollo era con el escrito de la ley del Señor. Si hubiese sido un rollo donde estuviesen simplemente planos de historia del lugar, pues seguramente, ¡ay, qué bonito!, ¿cierto? Pero este rollo causó un cambio profundo en la forma como Josías se acercaba al Dios de David. ¿Qué produjo entonces ese encuentro con la palabra en Josías? ¿Cuáles fueron esos sentimientos y esos cambios que produjo en él? Dice en el versículo 10 de Segunda de Reyes, capítulo 22. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Se rasgó las vestiduras. Cuando nosotros vemos esa expresión en la palabra, porque no es la primera vez que aparece, esta expresión aparece en varios momentos, aparece como una muestra externa de un dolor interno, ¿sí? Es como un momento de desesperación y desahogo de un dolor que se ha causado en el corazón. Aún cuando se habla de muerte de alguien en el Antiguo Testamento, dice que se rasgaron las vestiduras como muestra de dolor. Un sentimiento de dolor profundo en el rey al escuchar las palabras de la ley. Un dolor que no había sentido, aún habiendo hecho lo que David hizo correctamente. Se encontró con una palabra que lo tocó profundamente y lo hizo sentir un dolor terrible, terrible. Pero también causó en él el deseo de buscar al Señor. Buscar más a Dios, porque dice allí que después de haber rasgado sus vestiduras, le dio la orden a Gilquías el sacerdote y a los otros que fueran y consultaran al Señor por él y por el pueblo, con respecto a lo que decía ahí en la palabra. Eso está en el versículo 13. Porque se dio cuenta de lo segundo que causó en él como rey. Cayó en cuenta del pecado que venían cometiendo. Un pecado que se estaba quedando dentro de ellos, que había sido por mucho tiempo, y era que habían desobedecido al Señor. Dice el texto que sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros.
cayó en cuenta del pecado. ¿Recuerdan lo que nos enseñaron la semana pasada? ¿Recuerdan lo que les conté ahorita acerca de los antepasados de este rey? Los antepasados de los que nos hablaron la semana pasada, que hicieron lo malo delante del Señor. Pensemos por un momento sobre nuestros antepasados. Y pensemos cuando nuestros hijos piensen en nosotros, ¿cómo van a pensar? Cuando nuestros nietos piensen en nosotros y vean la historia nuestra, ¿qué van a pensar? Dice que él se encontró con esta palabra y pudo ver el gran pecado que habían cometido. La desobediencia al Señor. Una desobediencia que estaba mostrada a través de los años con todos esos dioses que habían puesto en medio de su pueblo. Cómo habían olvidado que Dios era único, exclusivo, era prioritario para ellos. ¿Cómo nos sentimos nosotros hoy al ver la palabra? El texto sigue hablando de lo que fue cuando consultaron a esta profetisa, que era también normal que en esa época existieran mujeres que profetizaran. Eso no es que no hubiesen existido, sí existían. Y también los profetas eran consultados no para que adivinaran algo, sino para que les aclararan lo que Dios estaba diciendo. Miren qué diferencia. Cuando él fue o ellos fueron a consultar qué era lo que estaba queriendo decir esta palabra, ella no les dio adivinanzas, ¿cierto que no? Fue y les dijo qué era lo que estaba diciendo el texto. Pero el Señor sí le reveló de manera especial a esta mujer una palabra de esperanza para este rey. Pero antes de eso, ¿qué hizo la mujer? Les recordó, vean, la ira del Señor está sobre el pueblo, sí. ¿Por qué? Porque se han olvidado de obedecerlo, no le han dado exclusividad, no le dieron la prioridad al Señor, sino que buscaron otros dioses, dejaron que entraran y contaminaran al pueblo otros pueblos, dejaron dioses en medio de ustedes. Y eso hizo que se desviaran. Ahora vendrá una catástrofe. Ellos no querían ser como el pueblo de Israel y fueron como el pueblo de Israel. Ahora también iban a ser destruidos. Pero aún en medio del dolor de este rey, él puede encontrar lo tercero que llegó para él. Y fue una esperanza. Una esperanza que fue dada para él. Por el sentimiento y por lo que causó en su vida el encontrarse con la palabra del Señor. Dice el Señor a través de esta profeta para el rey. Dice en el versículo 18, pero al rey de Judá que los envió para consultarle, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor, Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serán asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo el Señor lo afirmo, por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán desgracia, enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informarle esto al rey. ¿Cómo que una muerte
porque no le está diciendo tranquilo, usted se va a quedar vivo, no, le está diciendo que va a morir. Pero fue esperanzador para este rey, porque la promesa del Señor para él fue que iba a morir ¿cómo? En paz. ¿Cómo habían muerto sus antepasados? Mal, habían sido asesinados por los que estaban al lado de ellos. Y a este rey le está diciendo, aunque todo eso va a pasar, se va a destruir, porque es que el resto no son como tú, a ti te voy a dar una muerte en paz. Te voy a dar una muerte en paz. Y eso es esperanzador en la palabra. Eso también debe traer esperanza a nosotros. Tener la tranquilidad de saber que todo esto que está pasando es verdad, va a ocurrir, porque la palabra lo dice. Ya lo hemos visto en el Nuevo Testamento que el mismo Jesús dice que todo se va a destruir, que en Apocalipsis encontramos que esta tierra va a pasar, pero tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con el Señor si lo obedecemos a Él. Entonces, la esperanza no se trata de seguir vivos eternamente, sino de encontrarnos con el Señor al obedecerlo y buscarlo a Él. Eso debe traer esperanza al encontrarnos con su palabra, así como trajo esperanza para este rey. Hoy estamos escuchando acerca de guerras. Ayer nos levantamos viendo unas tristes noticias de la guerra de Israel y Palestina. Ya tantos muertos, tantos heridos, tanta destrucción en un solo día. Y nosotros podremos seguir limpiando el altar, limpiando el templo, diciendo quiten esto o aquello porque eso no le agrada al Señor. Pero Josías nos muestra una realidad al encontrarse con su palabra, y es el dolor que debe causarnos el pecado que se comete, el pecado de nuestros antepasados, nuestro propio pecado. Y debemos de hacer como Josías, dolernos. No es simplemente decir, qué pesar esos que están en guerra, qué pesar esos que están en la calle haciendo lo que no le agrada al Señor, qué pesar. No saben la desgracia que va a venir sobre ellos. Lo que hizo este rey fue llorar amargamente, arrepentirse de una forma que nosotros no podemos entender, ese dolor profundo que él estaba sintiendo por la desobediencia que se estaba haciendo. Él estaba tratando de ser obediente al Señor al seguir un buen modelo, al quitar todos esos altares, pero la llamada del Señor era ir más allá. El dolor por el pecado y la desobediencia, no solo de él, sino de su pueblo. ¿Qué produce en nosotros la palabra cuando nos encontramos con ella? ¿O solo buscamos en la palabra las promesas? Que sí son y serán, pero a veces solamente queremos encontrarnos con eso que es agradable. Señor, tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Señor, tú vas a proveer, Señor. Pero nos duele lo que está pasando. Nos duele el pecado. Profundamente nos duele y pedimos al Señor que nos limpie a todos de ese pecado. La palabra tiene que ir más allá de simplemente ser un libro de lectura. Debe, como dice en Hebreos, penetrar como espada de dos filos, que nos limpie, que nos conmueva.
y que nos lleve a hacer cambios profundos con la esperanza que debe traer para nuestras vidas, que es que vamos a estar en algún momento, vamos a estar en la presencia del Señor en paz. Amén. Oremos y démosle gracias a Dios por su palabra, para que nosotros seamos también buenos modelos a seguir, que no solo hagamos cosas buenas, obras buenas, sino que a través de la palabra del Señor podamos hacer cambios profundos y sentir dolor por el pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella está la vida. Gracias porque en ella nos recuerdas lo que debemos ser y lo que debe producir ella al encontrarnos frente a frente con esas letras. El dolor del pecado, pero también la esperanza de estar a tu lado. Te lo pedimos, Señor, que nos recuerdes orar por aquellos y por nuestro pueblo que necesita conocerte, que se arrepienta de su pecado, que miremos a nuestros antepasados y podamos corregir de alguna manera lo que ellos hicieron mal delante de ti, que te obedezcamos, Señor, y cambios duraderos en nosotros. Te lo pedimos en el nombre